Bien, ahí están observando ya, ¿no? Mi pantalla. Sí, profe. Bueno, nosotros habíamos comenzado a ver el enlace equivalente y vamos a avanzar un poco más. Eh, yo ya les había pasado esto. Les había dicho que acá también les había planteado cuáles eran las excepciones a la regla del octeto, como por ejemplo cuando tengo radicales o cuando tengo moléculas en donde eh, el átomo central no completa el octeto, como el caso del cloruro de berilio. Eh, Fíjense que solamente se rodea de 4 electrones, no de 8, por lo que no está completando el octeto. Sin embargo, esa estructura de Lewis es válida para él. En el caso del fósforo y el azufre, ellos expanden el octeto. Y bueno, quería llegar rápido a eso para explicarles con la tabla periódica. Esto en química no lo ven, pero por si las dudas no se acuerdan, nosotros podemos tener estructuras de Lewis donde el átomo central expande octeto cuando ya tiene orbitales D disponibles. Los elementos que están acá en el segundo periodo, estos no pueden expandir octeto porque ellos simplemente no tienen orbitales D. Porque, ¿cómo me doy cuenta? Este es el nivel 1, ¿sí? Periodo 1 se llena nivel 1. Periodo 2 se llena el nivel 2 del átomo. En este periodo se llena el nivel 2, ¿sí? N igual a 2. Y a partir de acá se llena N igual a 3. En N igual a 1, yo solo tengo los orbitales S. En N igual a 2 yo tengo orbitales S y T. No hay orbitales D. Por eso es que no hay posibilidad de expandir octeto. Cuando ya tengo N igual a 3, entonces sí, acá, a partir de acá para allá, a mí me van a aparecer los orbitales S, P y D. Entonces, eso es lo que me va a dar la alternativa de poder expandir octeto, o sea, eh, poder tener otras opciones de covalencia, ¿sí? Cuando ya tengo orbitales D. Por eso es que si yo tengo algún elemento que sea de acá, del segundo periodo, como no hay orbitales D, no hay posibilidad de expansión de octeto. Si seguimos avanzando ahora con lo que son las estructuras de Lewis, lo que tenemos que ver es que, y para poder meternos un poco y avanzar para que le sirva para el trabajo integrador, cuando escribimos una estructura de Lewis, nosotros, y tenemos enlace covalente, podemos tener enlaces que son polares, enlaces que no son polares, y a su vez ellos forman moléculas, y esas moléculas pueden ser polares, pueden ser no polares. Entonces vamos a ver, este, primero practicar un poquito, repasar rápido cómo se escriben estas estructuras de Lewis, y después ver cómo nos damos cuenta cuando el enlace es polar o no polar y cuando la molécula va a ser polar y no polar, porque en función de eso es que vamos a ver cuáles son los distintos tipos de enlaces intermoleculares que podemos tener. Ahora lo vamos a mencionar y nos vamos a meter un poco para ese lado y después seguimos con enlace covalente. Esto para que por lo menos la parte teórica de enlaces intermoleculares va a quedar dado hoy, aunque la práctica de enlaces intermoleculares la vamos a hacer el lunes, ¿sí? Hoy vamos a avanzar con Disculpe, esta profe. actividad. Sí, Creo que ya tiene, está como anfitriona, digo, para grabar desde el Zoom, ¿no? a ver, veamos. Ya me minimizó. Dejo de compartir. Eso no puedo ver. Parece que sí. Esperen que dejo de grabar con lo otro. Recording in progress.
Ahí está. Mejor si grabamos con esto. Bueno, les decía entonces que vamos a repasar rápidamente cómo podemos escribir fácilmente las estructuras de Lewis y de allí vamos a ver un poquito cómo nos damos cuenta de si la molécula es polar o no polar y de allí enganchamos con enlaces intermoleculares. Bien, a ver, para eso tal vez nos conviene usar, ya que tenemos que hacerlo, si nos fijamos en el seminario de enlace covalente, tenemos acá algunos compuestos para los cuales nosotros vamos a tener que aplicar teorías que describen el enlace covalente, pero para hacerlo nosotros primero tenemos que escribir la estructura de Lewis. Entonces, con estos mismos compuestos, ya que vamos a necesitar su estructura de Lewis, lo vamos a hacer. Bien, vamos entonces a la primera que está apareciendo acá, el hidruro de berilio. Nosotros para ello tenemos que eh, conocer la cantidad de electrones de valencia que me aporta cada uno de los átomos que está apareciendo en la fórmula. Tenemos el berilio, que es el grupo 2, y el hidrógeno. El berilio, en su capa de valencia, si nos vamos a la tabla periódica, no voy a andar, ahí está, ahí lo pueden ver mejor. Esta es su capa de valencia, es el grupo 2, tiene 2 electrones en su capa de valencia, entonces eso es lo que él va a poner para formar los enlaces. Justamente la capa de valencia se llama capa de valencia porque es la que interviene en la formación de los enlaces. Y bueno, y el hidrógeno, no hay mucho que pensar, el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿sí? Como vemos en la configuración electrónica. Entonces nosotros para escribir la estructura de Lewis, para el caso del hidruro de berilio, hubo un poquito, para un espacio, yo quiero escribir su estructura de Lewis, entonces voy a calcular los electrones de valencia. Para eso sumo, para el berilio hemos visto que tiene 2 electrones, si bien Z igual a 4, pero hay 2 nada más electrones en su capa de valencia. Más, el hidrógeno tiene uno solo, pero como son 2 hidrógenos, entonces se multiplica por 2. Entonces tengo 2 por 1, 2, más 2 son 4 electrones. Sabemos que en la estructura de Lewis, para el campo de enlace covalente, cada 2 electrones representa una raya, una línea. Entonces, Profe, un buenas par de tardes. electrones, sí, Disculpe, se le está escuchando como el micrófono, como no sé si lo está tapando o está muy lejos. no, ¿me escuchan Al bajito? principio, al principio se le estaba escuchando bien y Sí, recién profe, se cambió. escucha muy bajo. A ver, me fijo. A lo mejor está puesto muy bajo el volumen, que esto no me deja. No, no está puesto muy bajo. A ver, ahí mejora. Ahí se escucha bien, Ahí profe. sí, ahí sí se le ¿Sí? escucha mejor. Ahí está Ah, mejor. bueno. No lo he puesto muy bajo, pero bueno, si ahora se escucha mejor. Bueno, les decía entonces que íbamos a escribir, a repasar cómo podemos hacer para escribir la estructura de Lewis, siguiendo las reglas, ¿sí? Calculamos los electrones de valencia, como el berilio pertenece al grupo 2, pone 2 electrones de su capa de valencia para enlazarse. El hidrógeno tiene un solo electrón en su capa de valencia, como son 2 hidrógenos, entonces multiplico por 2, cual tengo 4 electrones que van a aparecer en la estructura de Lewis. 4 electrones implica que son los pares, o sea, 2 rayas, nada más, me van a aparecer en esa estructura de Lewis. Por lo tanto, ¿qué paso sigue? Una vez que ya calculé el electrón de valencia, tengo que elegir el átomo central. El átomo central, bueno, obvio, tiene que ser habíamos dicho que si tenía hidrógeno, el hidrógeno nunca es átomo central porque él no puede formar más de un enlace covalente. Él no completa octeto. Entonces acá directamente tiene que ser el berilio. Pero si estuviera enlazado a otro átomo, tengo que elegir el menos electronegativo para ponerlo en el centro. Ese sería mi átomo central.
En caso de que tenga más de 2 átomos, 3 átomos, y te dirán, ¿y cómo hago para darme cuenta a quién le hago átomo central? Eh, lo que hacemos para evitarles problemas a ustedes, si le tomamos algo así en el parcial, es marcarle, subrayarlo al átomo que lo tienen que tomar como átomo central. Está indicado entonces en la forma. Bueno, en este caso no hace falta, nosotros sabemos que el berilio es el que tiene que estar como átomo central. Entonces a los átomos periféricos, que serían los que se enlazan a él, los ponemos de la forma más simétrica posible y alejados, de tal manera que los pares que vamos a usar para conectarlo al berilio estén lo más separados posible. ¿Por qué? Porque esos pares están representando electrones y los electrones son cargas del mismo signo, por lo tanto se van a repeler. Entonces, la posición en la que debo colocar estos hidrógenos, de la forma más simétrica y que estén lo más alejados posible, barriendo un ángulo de 180. Entonces, ahora coloco estos dos pares. 1, 2, y no me queda más nada, y esa es su estructura de Lewis. Esa es su estructura de Lewis. El hidrógeno, bueno, ya les dije de antemano que él no completaba octetos, y el berilio, bueno, estamos viendo que es otro elemento que también no completa octeto. Y además, recalco, el berilio es del grupo 2, entonces, ¿qué es el metal o no metal? Teóricamente, si está en el grupo 2, ¿metal o no metal? Metal. Metal. Y sin embargo estamos estudiando qué tipo de enlace ahora. Covalente. Covalente. ¿No le llama la atención? Porque dijimos, enlace iónico, ¿qué criterio íbamos a usar para distinguirlo? Enlace entre metal y no metal. Entonces acá ustedes podrían decir, bueno, hay un metal y un no metal, tenían que hay enlace iónico. Sin embargo, no. El berilio forma enlace covalente. Es una excepción. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso ya lo vamos a ver con detenimiento cuando estemos estudiando grupo 1 y 2, pero vayan sabiendo ya que este es una excepción. En eso no nos vamos a detener ahora porque a eso nos vamos a abocar cuando entremos al grupo, estudio de grupos que ya no nos falta mucho. Así que por ahora, confórmense con eso como para tener una idea de lo que les había dicho ya antes, que no hay un criterio que me valga 100%. El que más me sirve para distinguir entre enlace iónico y covalente es ese, de metal-no metal, pero ya están viendo que no es infalible. Acá tenemos un ejemplo de enlace entre metal y no metal, y sin embargo es covalente y no iónico. Bueno, esa sería su estructura de Lewis, ¿sí? Esto me va a servir a mí para después completar la tablita acá. Practiquemos con otra más. Más fácil. Vamos a esta, a la del agua. ¿Cómo hago para escribir la estructura del agua? También está por los electrones de valencia. El hidrógeno sabemos que aporta un solo electrón de valencia, como son 2, multiplico por 2, más el oxígeno es del grupo 6, por lo tanto el equilibrio y el electrón multiplicado a valencia va a aportar 6. Entonces tengo un total de 8 electrones, por lo tanto tengo 4 pares, o sea, 4 rayitas que van a aparecer en la estructura del Lewis. Átomo central, nunca sólido, que no se va de antemano, el oxígeno también se puede. Y que a los hidrógenos lo voy a tener que poner de la manera más simétrica posible para minimizar la repulsión de los electrones que voy a colocar. 4 pares. Primero, y acá si sigo el orden, sí, coloco los pares que enlazan al átomo central, los átomos periféricos. Luego corresponde hacer completar el octeto a los átomos periféricos. Debería hacerle completar el octeto a estos dos, pero ya les había dicho, el hidrógeno nunca completa octeto. Él no recibe más que ese par. Entonces me quedan 2, se los tengo que dar al átomo central. Acá, lo otro que ya les había dicho la clase pasada, pero les recuerdo, cuando yo tengo pares solitarios, que son estos, los que me están formando enlace covalente, esos son muy repulsivos. Son muy repulsivos, entonces ocupan mucho más lugar que los otros. Por lo tanto, este ángulo de enlace no es posible, y en la molécula de agua se producen esos enlaces covalentes entre oxígeno e hidrógeno, pero no forman un ángulo de 180, sino de 104 grados. ¿Bien? Debido a que a la presencia de estos pares incompatibles que son muy repulsivos. Entonces los desplazan de la posición que estábamos. Bueno, hacemos este otro, creo que ya lo habíamos hecho, pero bueno, otra vez vamos aplicando acá lo que hemos visto. Vamos a subir un poquito. Que aparezca este. Bueno,
para pentacloruro de fósforo, electrones de valencia. Yo tengo el fósforo del grupo 5, un coa o 15, entonces él tiene 5 electrones en su capa de valencia. Pone 5, tengo un solo fósforo, queda 5 por 1. El cloro es del grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones en su capa de valencia, como son 5, multiplico por 5. Entonces 5 por 7, 35, más 5, 40 electrones. Eso significa que tengo 20 rayas me van a aparecer en mi estructura de Lewis. Átomo central, bueno, no hay mucho que pensar. La única forma que esté en el centro y los demás alrededor es que yo lo elija como átomo central al fósforo. Y si nos fijamos, coincide con que él es el menos electronegativo de los dos. Entonces coloco el fósforo en el centro. Y a esos 5 átomos de cloro los tengo que distribuir de la manera más simétrica posible para minimizar la repulsión entre los pares de electrones que voy a colocar. Entonces coloco un cloro arriba y cloro abajo. Me quedan 3. La forma más simétrica en que puedo distribuir 3 es un triángulo. Un triángulo que sea del tipo equilátero. ¿Sí? Entonces los coloco así, suponiendo que estarían en la posición de que todos los ángulos sean de 120. Ahora sí, distribuyo estos 20 pares. ¿Qué tengo que hacer primero? Enlazar al átomo central los átomos periféricos. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora le hago completar el octeto a los átomos periféricos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenía que colocar 20, no me quedó ninguno. Si me hubiese quedado alguno, ya me tocara dárselo al átomo central. En este caso, ahí ya completé la estructura de Lewis y le di la geometría que me permitiría tenerlos más distanciados a los pares de electrones. Entonces, esta estructura de Lewis a su vez me está dando idea de la geometría que puede tener la molécula. Acá estoy representando la molécula del pentacloruro de fósforo. Fíjense que todos están rodeados por 8 electrones excepto el fósforo. El fósforo tiene más de 4 pares de electrones, por eso tiene más de 8 electrones rodeándolo. ¿Es posible que el fósforo haga esto? Sí, según lo que les expliqué al principio, porque el fósforo no está en el segundo periodo, está más abajo. Entonces sí tiene orbitales D que le permitirían a él expandir el octeto. Por lo tanto, esta estructura de Lewis para él sí es válida. Vamos a escribir la de este, dióxido de carbono. Yo tengo dióxido de carbono, electrones de valencia. El carbono es del grupo 4, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia, más el oxígeno que es del grupo 6, que tiene entonces 6 electrones de valencia, como son 2 oxígenos, multiplico por 2, entonces tengo 2 por 6, 12, más 4, 16 electrones. Eso significa que tengo 8 pares. Átomo central, el menos electronegativo es el carbono, y coloco los otros átomos de la forma más simétrica posible. Y ahora comienzo a distribuir estos pares. Bueno, digo 1, 2. Hago completar el octeto de los átomos periféricos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares. Coloco 8 pares. Para verificar que mi estructura de Lewis esté bien, tengo que verificar que todos hayan completado su octeto. Y este completó. Está bien, pero este no. Entonces, ¿qué debo hacer cuando pasa eso? Y bueno, llevo alguno de estos pares acá. Eso implica que voy a formar un enlace doble acá. Y me fijo, ¿completaron todo el octeto? Este sí, este no todavía, porque tiene 2, 4, 6. Quiere decir que hace falta que mande otro para acá. Entonces borro esto y coloco un par más acá. Ahora, si controlo, puedo verificar que todos han completado el octeto. Por lo tanto, esa es mi estructura de Lewis para el dióxido de carbono. Bien. Van recordando, ¿sí? Van entendiendo. Vamos de revista. Aquí el registro del Lewis.
Hace cuando estamos tan acostumbrados a escribir los electrones de valencia y después hacer unos círculos que redondeen 8 para uno, 8 para otro, pero eso para la estructura de Lewis que por ahí podían escribir en el secundario les servía, pero ya para las que podemos llegar a escribir acá, no. Sobre todo si son compuestos más complejos. Entonces yo por eso no les recomiendo que usen esto que les estoy explicando ahora. Vamos a ver qué pasa si yo tengo que escribir la estructura de Lewis de un anión o de un catión. Esto no sé si se nota, pero este es el ion homónimo, un catión. Y este es el anión bromato. Entonces vamos a ver cómo hago para aplicar esta regla de escribir las estructuras de Lewis cuando se trata de un anión o un catión. Lo voy a agrandar para que ahí ya se nota mejor lo que es cada uno. ¿Sí? Vamos entonces al anión bromato. Sacamos los electrones de valencia. El bromo es un halógeno, es del grupo 7, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. No, el oxígeno es del grupo 6, tiene 6 electrones de valencia, como son 3 oxígenos, multiplico por 3. Ahora, como es un anión y tiene una carga negativa, quiere decir que ganó un electrón. Cuando pasa eso, se lo tengo que sumar acá cuando saco los electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, esto me da un total de 26 electrones, o sea, serían 13 pares. ¿Mm? 13 pares. Ahora, bueno, acá me va a salir medio improlijo, entonces mejor lo voy a hacer acá. La poder hacer más cómoda, ya habíamos sacado los electrones de valencia. Habíamos visto que eran 13 pares. Bien. Entonces ahora elegimos el átomo central, no hay mucho que pensar, tiene que ser este, tiene que ser él, porque los demás lo tienen que rodear. Entonces tenemos 3 oxígenos para que lo rodeen. Obviamente la forma más simétrica que podemos colocar esos 3 oxígenos es un triángulo que se hace bien equilátero. 120 grados cada uno de esos 3 ángulos que van a formar los enlaces. Y ahora tengo que repartir estos 13 pares. Entonces digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Para acá me sobra uno, entonces se lo mando al átomo central. Para que esté ya, como esto es un ion, de alguna manera hay que señalarlo, entonces se lo encierra entre corchetes y señalo la carga. Ahora controlo si esto está bien. Bueno, teóricamente nosotros podemos decir sí, todos han completado el octeto, todos tienen 4 pares de electrones rodeándolo. Sin embargo, esta estructura no es la más estable que yo le puedo escribir para el ion bromato. No es la más estable. Como el bromo está en un periodo donde él puede expandir el octeto, entonces yo puedo probar generando acá enlaces dobles. Pruebo, por ejemplo, formando un enlace doble, hago que algunos de estos pares vengan para acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendría esta estructura de electro. Voy a tratar de tener publicidad, pero bueno, esa sería una posible. Y después, otra posible podría ser, veamos qué pasa, y en lugar de tener solamente un enlace doble, tenemos 2 enlaces dobles. Igual sigo teniendo 13 pares, ¿eh? O sea, yo estoy respetando que hay 13 pares. Acá, perdón, me estoy viendo de ponerle el par que tiene el átomo central. Ya vamos a ver después cómo lo dejamos en cuanto a geometría. Puede ser esa la geometría. Nosotros habíamos dicho que estos pares, ¿cómo eran los pares sin compartir? En cuanto a la repulsión. Eran muy repulsivos con Muy Muy repulsivo. Entonces es probable que quede así o así. No, no. No. No.
lo más probable es que a ese lo pongamos arriba y a los otros los empuje todos hacia abajo. ¿Sí? Es lo más probable que va a ser eso. Pero antes de dibujarla como tiene que ser, o sea, a lo que yo me refiero que va a ser esto, miren. Va a ser esto. Eso. Por ejemplo, esta dibujada, respetando la descripción, sería así. Porque ese par, al ser muy repulsivo, los manda todos para abajo, los aleja. ¿Mm? Bueno, ahora ustedes miren, ¿cómo hago yo para saber cuál estructura es la que me representa más ese anión? Porque resulta que sí puede expandir octetos, o sea, puede tener una estructura de Lewis mejor. Cuando hablo de mejor me refiero a más estable. Cuando nosotros queremos saber y tenemos el caso de que podemos escribirle más de una estructura de Lewis que cumpla todas las reglas que tiene que cumplir, como pasa con esta, que no está violando reglas porque puede expandir octetos, eh, hay que ver cuál estructura es más estable. Para eso lo que se hace es calcular la carga formal de cada uno de los átomos que están presentes en esa estructura de Lewis. Esto sé que se vio ya en Química 1, pero a lo mejor por ahí no se acuerdan, así que lo vamos a repasar rápidamente. Y algunos lo hacen calculando con fórmula, nosotros lo vamos a hacer sin fórmula para evitar usar espacio, directamente sobre la estructura de Lewis lo vamos a calcular. ¿Cómo se hace? Acá con verde lo voy a hacer. Voy a calcular la carga formal acá, en la primero, para cada uno de los átomos. Lo que se hace es, por ejemplo, voy a sacar la carga formal para este oxígeno. Rompo el enlace, porque de esa manera yo lo que voy a hacer es contar cuántos electrones están asociados a ese oxígeno nada más. Cuando yo lo rompí, quiere decir que esta raya me representa 2, estoy considerando que uno de los electrones es para él. Entonces este oxígeno está rodeado por 2, 4, 6, 7 electrones, puedo decir. Pero él, ¿cuántos electrones puso? ¿Cuántos electrones puso cuando contamos acá el oxígeno? ¿De qué grupo es él? Es el grupo 6. Entonces, ¿cuántos electrones puso? 6, 6. Y sin embargo tiene, según lo que he contado acá, está rodeado por 7. 7. 7. ¿Qué podríamos decir? Que es como si hubiera ganado 1, ¿sí? Porque él puso 6, pero ese está con 7. Entonces, eso que ganó o perdió es su carga formal. Es como, cuando calculo carga formal, es como que estaría calculando la carga hipotética que tiene por estar participando de esa estructura de Lewis. Entonces, es como si él tuviera una carga de -1, porque es como si él hubiera ganado una carga porque él puso 6, pero está rodeado de 7. Veamos qué pasa acá, le calculemos para este oxígeno. También va a ser como que tiene un electrón acá más los otros 6. Entonces, ¿qué carga formal va a tener este oxígeno? 7. Tiene 7, pero la carga formal, recuerden que él tiene 7, pero él puso 6. Entonces, como si él hubiese ganado 1. Entonces, su carga formal es Menos 1. -1, ¿sí? La carga formal me dice cuánto ganó o perdió, o si no ganó y ni perdió es 0. ¿Entienden? Eso es la carga formal. Vamos a sacarlo para este. También le pasa lo mismo que a los otros, ¿ven? Tiene este electrón, está rodeado de 7, pero él puso 6, entonces como si hubiera ganado 1, entonces su carga formal -1. Ahora saquemos la carga formal de este bromo. Él tiene este electrón, este y este par de electrones. ¿Cuántos electrones le están rodeando el bromo? 5. 5. Pero él puso, ¿de qué 7. grupo? 7. Entonces, ¿qué es? ¿Como si hubiera ganado o perdido? Perdió. ¿Cuánto? Más 2. Entonces su Más carga 2. más 2. Bien, entienden, ¿no? Que es calcular la carga formal. Váyanme diciéndome ustedes acá que pongo entonces, le calculo para esta. ¿Qué carga formal tiene? Ya lo sacamos ahí, así que ya pueden irme diciendo sin miedo, rápido. Menos 1. -1. Acá, Menos 1. -1. Acá, a pensar, ¿eh? Porque acá ya sale distinto. 0.
Acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y él puso 6. Entonces, ¿cuál es su Cero. carga formal? 0. El bromo acá, él tiene 1, Más 2, uno. 3, 4, 5, 6. Más Es uno. como si hubiera perdido 1. Carga formal más 1. Vamos a la última. En este ya sabemos cuánto da la carga formal. Menos uno. Menos 1. En este ya sabemos cuánto da la carga formal porque va a dar lo mismo que arriba. Cero. Y en este también. Cero. Y en este, la del bromo, Más uno. cuenten bien, No, cero. 0. 0 también. ¿Mm? Bueno, resulta que yo cuando así tengo estructuras de Lewis que les puedo escribir para un compuesto y tengo diferentes valores de carga formal, eso a mí me permite determinar qué estructura es más estable. La que tenga valores más bajos de carga formal, esa es la más estable. Entonces, de estas tres estructuras de Lewis, ¿cuál es la más estable? La tercera. La tercera, esta. Entonces, esa es la que yo la tengo que considerar para hacer para tomar todos los datos, después para completar la tablita donde voy a tener que aplicar una teoría de enlace covalente. Por eso a esta la escribí ya, a esta la escribí con la distribución espacial que correspondería, porque es esta la más correcta. ¿Sí? Esa es la más correcta. Entonces, puse al par sin compartir repeliendo a los otros tres enlaces que tiene con los átomos de oxígeno. Esa sería la estructura de Lewis, entonces, que tengo que considerar. Bueno, ahora nos está faltando el ion amonio. Veamos cómo sería entonces la estructura de Lewis para el ion amonio. Para el caso del ion amonio, estamos en el electrón de valencia y tenemos el nitrógeno es el grupo 5, por lo tanto él pone 5 electrones de valencia. El hidrógeno pone 1, entonces 4, hidrógeno me queda aquí. Entonces tengo 9 electrones, pero este no es mi cálculo total, porque acá hay una carguita que me está diciendo que Perdió uno. perdió 1. Entonces acá cuando yo hago mi cálculo tengo que tener en cuenta eso. Entonces en este caso se resta 1. Entonces, ¿cuánto me da? 9 menos 1, 8 electrones. Entonces tengo 4 pares de electrones. Átomo central, el hidrógeno nunca es átomo central. Entonces va el nitrógeno. Y lo pongo de la manera más simétrica posible a los 4 hidrógenos. Yo lo voy a poner así. Pero hasta 3 yo puedo considerar una figura en el plano. Cuando ya son 4 ya no estoy en el plano, me salí del plano, estoy en el espacio. Entonces, si yo estoy en el espacio, esa ya no es la distribución más alejada. La distribución más alejada es un tetraedro, no una cruz. Y el tetraedro es algo así. Sí, es el tetraedro. Entonces, como si acá tendría yo el nitrógeno en el centro, y en cada uno de los vértices del tetraedro tendría el hidrógeno. Y entonces los enlaces acá, voy a pintar de amarillo, serían aquí. Sí. Esa es la disposición más alejada cuando yo estoy en el espacio con 4 átomos periféricos. Es un tetraedro. Bueno, a mí no me sale bien simétrico, pero el tetraedro es bien simétrico, o sea, es como una pirámide de base triangular, que la pare como la pare es igual. O sea, todos los triángulos son iguales de tal manera que es súper simétrico. A mí no me salió muy simétrico y en realidad ahí todos los hidrógenos están equidistantes. Entonces, por eso yo no lo voy a hacer como cruz, sino que acá, cuando yo escriba los hidrógenos, al ser 4 ellos, se tienen que distribuir como un tetraedro. Por eso los pongo así. ¿Está claro? Y siempre que yo tenga 4 enlazados, le voy a dar a esta distribución.
4 pares, dice. Entonces, voy a ponerlos. 1, 2, 3, 4. Este lo usamos acá para que conozca un poco más. Es un tetraedro. 4. Y tengo que encerrarlo en el corchete y señalar la carga del ion. De esa manera queda claro que ahí tengo un ion amonio. Y esa es la carga. Bueno, ¿se entendió? Profe, ahí en ese caso del nitrógeno podría confirmar como yo tengo 5, el nitrógeno no es el que perdió el electrón, ¿verdad? No, por eso ya lo vamos a ver cuando entremos a la tabla. Ahí nos va a interesar ver. Por ahora no me voy a meter en eso porque quiero avanzar con lo de enlace intermolecular. Cuando ya entremos a esta tablita y usemos la estructura de Lewis, ahí sí nos tenemos que fijar de quiénes son los electrones. Si no, esto lo vamos a llenar mal. Bueno, Bueno, avancemos entonces con esto, porque me interesa avanzar con los de enlaces intermoleculares, porque ustedes están haciendo el trabajo integrador, y si ahora me concentro mucho en enlace covalente, no vamos a ver nada de enlace intermolecular y no van a tener para avanzar con eso. Y ahora lo puedo enganchar con enlace covalente. ¿Por qué? Porque justamente las sustancias que tienen enlace covalente son las que pueden o no formar moléculas. Eso es lo que hemos visto en la clase pasada, que había 2 tipos de sustancias en donde los átomos podían tener enlace covalente. Estaban las sustancias atómicas o covalentes y las sustancias moleculares. Lo que estamos estudiando ahora son las sustancias moleculares y nos estamos concentrando en esas, en las que forman moléculas. ¿Sí? Porque esas son las que pueden tener enlace intermolecular. Entonces, tenemos átomos que se enlazan por enlace covalente, que forman moléculas, y esas moléculas son las que se van a enlazar entre sí para formar las sustancias moleculares. O sea, estoy diciendo esto. Estamos viendo enlace covalente, pero resulta que podría ser por enlace covalente que forman moléculas, o bien red covalente. En la red covalente solo hay enlaces covalentes. No hay formas cristales covalentes. En cambio, si forman moléculas, eh, acá entre los átomos existe el enlace covalente. Pero esos átomos forman moléculas covalentes, pero entre estas moléculas hay enlaces intramoleculares. O sea, las sustancias moleculares se originan porque entre las moléculas hay otro tipo de enlaces que vamos a ver ahora, que son los enlaces intermoleculares. Estos son los que vamos a ver. ¿Quiénes son esos posibles enlaces intermoleculares? profe, ¿cómo puedo diferenciarlo entre esos dos? Entre esos dos, yo les pasé una tablita. Está bien la pregunta, ¿cómo sé cuándo tengo sustancia covalente o sustancia molecular? Bueno, yo les pasé una tablita y ahí tienen ejemplos de sustancias covalentes y sustancias moleculares. Las sustancias covalentes no son muchas en comparación a la cantidad de sustancias moleculares. La mayoría de las sustancias que conocemos son moleculares, no covalentes. Son contadas las sustancias atómicas o covalentes que hay. Ahí tienen algunos ejemplos. Tienen que estudiárselos, tienen que estudiárselos. No queda otra para que ustedes darse cuenta, bueno, no es hay enlace intermolecular y es una sustancia molecular. ¿Hay otra forma de darse cuenta? Sí, porque por ejemplo,
Ustedes se fijaron que en esa tabla que les compartí, allí le dan las propiedades que tienen las sustancias covalentes. Son propiedades bien específicas. No sé si la han leído, pero, por ejemplo, un ejemplo de sustancia covalente es el diamante, y son sustancias que son insolubles, extremadamente duras, puntos de fusión muy altos, insolubles. Tienen características que no tienen las otras. Entonces, si de repente yo no les puse, por ejemplo, ahí como ejemplo de sustancia covalente el nitruro de boro, pero en el parcial les digo, clasifique la siguiente sustancia, el nitruro de boro, por ejemplo. Tiene punto de fusión 3500 grados centígrados, insoluble, muy duro, dureza muy alta. Ustedes ahí no tienen que dudar. Por más que no se lo haya puesto como ejemplo de sustancia covalente, tienen que decir que es covalente. Más viendo que se trata de no metales enlazados. ¿Entienden? De esa manera pueden reconocer, ya sea porque lo tengan de ejemplo en la tablita o porque les mencione cuáles son las propiedades que tienen. Eso implica que ustedes tienen que estudiar bien esa tablita, las propiedades que tienen la sustancia, para que ustedes, en base a los datos que uno les pueda dar, ustedes las pueden diferenciar. Porque yo les puedo decir, se tiene un sólido que es quebradizo, es duro pero quebradizo, no conduce en estado sólido, pero si lo fundo, lo disuelvo, sí conduce. ¿Qué tipo de sustancia es? Si ustedes han estudiado la tablita, inmediatamente me van a decir que es iónico. ¿Entienden? Así es como ustedes los van a diferenciar. Así que a estudiar esa tablita. Ah, bien, profe, gracias. Bueno, pero está buena la pregunta porque eso se les tenía que decir. Bueno, ahora sí, bueno, avancemos con esto. En caso de que yo tengo sustancias de tipo moleculares, o sea, los átomos se enlazan, forman moléculas. Y ahora para generar la sustancia está formada por millones de moléculas que se han enlazado de alguna manera. Y los tipos de enlace intermoleculares que nosotros vamos a estudiar están los más débiles, que se llaman fuerzas de London. Están después las dipolo-dipolo y el puente hidrógeno. Esos son los tres tipos de enlace intermolecular. Pero estos están presentes dependiendo de cómo sea la molécula. Si la molécula es polar o no polar. Entonces lo primero que tenemos que repasar es cuándo el enlace es polar y cuándo es no polar y cuándo la molécula es polar o no polar. Entonces, tenemos dos casos. Casos que tengamos enlace entre dos átomos, el caso más simple que hay. Por ejemplo, acá tengo enlazado hidrógeno con cloro y acá tengo cloro con cloro. Cuando yo tengo enlazado hidrógeno con cloro, yo tengo enlazado átomos diferentes. Estos son átomos distintos. Entonces, si yo voy a la tabla periódica y saco sus valores de electronegatividad, tienen diferente valor. A lo mejor la diferencia sea pequeña o sea grande, no me importa, pero hay diferencia de electronegatividad. Entonces, ese enlace va a ser polar, porque justamente la electronegatividad que era la propiedad periódica que me medía la capacidad de atracción de los electrones de un enlace, Quiere decir, cuando yo dibujo acá el par de electrones, hay uno de ellos dos que lo atrae más, y la electronegatividad me está diciendo quién. Como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, ese par de electrones está más atraído por el cloro. Por eso se dice que él concentra esta densidad negativa de carga. Y el hidrógeno, que es como si él hubiese dejado que se adueñe más de ese par de electrones del cloro, él queda con cierta densidad positiva de carga. Entonces esto se polarizó, se formó lo que se conoce un dipolo eléctrico. ¿Sí? Donde ha habido un dipolo, es una partícula que tiene las dos cargas. Eso es un dipolo eléctrico. Eso pasa cuando el enlace es polar. Siempre que yo tenga átomos diferentes, voy a tener un enlace polar. Más polar si hay mayor diferencia de electronegatividad, menos polar si la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados es más pequeña. Ahora, si yo tengo dos átomos enlazados del mismo tipo y yo hago la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Entonces ahí yo con toda certeza puedo decir el enlace no es polar,
no va a haber ninguno de los dos que atraiga más a ese par de electrones. Entonces ahí yo digo con toda seguridad ese enlace no es polar. El par de electrones está atraído por igual por los dos. Entonces, cuando yo tengo dos átomos es fácil decir si la molécula es polar o no polar. Es suficiente con que sean átomos distintos ya para decir que es polar. ¿Cuánto polar? Depende de la diferencia de electronegatividad, pero hay polaridad. Ahora, cuando yo tengo el caso de más de dos átomos, ahí ya, bueno, es diferente, porque ahí va a depender de la geometría. Porque miremos, por ejemplo, al agua. Esta sería su estructura de Lewis. Yo tengo que hacerla bien a la estructura de Lewis y tengo que distribuir los pares electrónicos respetando que estén alejados para que no haya mucha repulsión, así como lo veníamos haciendo. O sea, hay que darle cierta geometría a los enlaces para saber si esa molécula va a ser polar o no, porque la geometría va a influenciar. Entonces, para el caso de la molécula de agua, nosotros habíamos escrito así la estructura de Lewis, teniendo acá un ángulo de 104 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El oxígeno es el más electronegativo que el hidrógeno. Entonces acá la separación de carga se produce así. Por lo tanto, se genera un dipolo así. Y con el otro enlace pasa lo mismo. También se genera otro dipolo eléctrico. En total, yo puedo sumar, digamos, las magnitudes de esos dipolos eléctricos se mide por una magnitud vectorial que se llama momento dipolar, que como es una magnitud vectorial se representa por un vector que apunta al más electronegativo del enlace. Lo llamemos mu, mu1. Lo mismo pasa para el otro enlace. Puedo dibujar entonces otro vector momento dipolar mu2 que me está midiendo la polaridad de ese enlace. Para saber si la molécula es polar, yo no puedo decir directamente que es polar porque cada enlace es polar. Acá, mirando, nos damos cuenta que los dos enlaces son polares porque están enlazados átomos distintos. Pero para saber si es polar, tengo que sumar esos vectores momento dipolar. Al sumarlos, saco la resultante y me da, bueno, apuntando hacia arriba, hacia el más electronegativo, por lo tanto da un valor distinto de 0. Eso se hace simplemente llevando, ¿sí? Llevando los vectores, ustedes ya lo han visto, en física, se saca así, llevando consecutivamente un vector después de otro y se saca el valor de la resultante. Que en la resultante C distinta de 0, eso está implicando que hay un momento dipolar total distinto de 0. Y eso significa que la molécula es polar. O sea, yo tengo enlaces polares y la molécula resultante es polar. Pero puede pasar también que aunque yo tenga enlaces polares, como pasa acá en el tetrafluoruro de carbono, fíjense que como al átomo central tengo enlazado 4 átomos de flúor, ahí está dada la distribución tetraédrica, porque se acuerdan que les había dicho que no es una cruz la forma de alejar más los 4 enlaces, sino un tetraedro. Entonces ahí ya está dibujada la estructura de Lewis según un tetraedro. Y fíjense que cada enlace es polar, porque tengo átomos diferentes enlazados, o sea que yo tengo acá un vector momento dipolar que va a apuntar al más electronegativo, que es el flúor. Acá tengo otro vector momento dipolar que apunta al flúor, otro y otro. Todos los vectores momento dipolares son iguales en magnitud porque es el mismo tipo de enlace, carbono-flúor. Pero fíjense qué pasa al sumarlos. Al sumarlos se cancelan y me da el momento dipolar total de la molécula igual a 0. A pesar de que cada enlace sea polar, la molécula como un todo no es polar. ¿Y eso por qué pasa? Porque cuando sumo, hago la sumatoria de los mu sub i, o sea, de los vectores momento dipolar de cada enlace, me da 0. Esto no hace falta que uno lo haga al cálculo porque uno puede inferir que cuando yo tenga una estructura, una geometría bien simétrica, lo que suele pasar es que los vectores momento dipolar se cancelan. Me da 0. ¿Sí? Entonces yo puedo inferir, a veces mirando nada más, cómo me va a dar, si va a dar polar o no la molécula. Pero ¿qué me tiene que quedar en claro de esto? Que el hecho que yo tenga enlaces polares no significa que la molécula va a ser polar. Ahí tienen dos ejemplos. El agua es polar, pero el
fluoruro de carbono no es polar, a pesar de que los enlaces son polares. Ahora, acá tienen algunos ejemplos, porque, ojo, no es suficiente con que sea simétrica, ¿eh? Miren esta, por ejemplo. Esta tiene una geometría que es bien simétrica. Es como un triángulo, es bien simétrica. Entonces se supone que cuando yo sume los vectores momentos dipolar, me debería dar cero. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me da cero? Acá sí me da cero, miren, porque acá me dice que la molécula es no polar. Pero acá me dice, acá está hecha la geometría, que esta sí es polar. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? A ver, fíjense a ver si alguien me dice. ¿Por qué una es polar y la otra no es polar? A pesar de que tienen una geometría bien simétrica, ¿eh? Las dos plana triangular, bien simétrica. Porque en En el de una, la derecha los Ah, vale, elementos son iguales, ujú, en cambio en el de la izquierda tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. bien, muy bien. O sea, acá la sumatoria de los mu sub i da cero porque es simétrica, pero todos los enlaces son iguales. Flúor, boro, flúor, boro, flúor, boro. Entonces todos los momentos dipolares son iguales y cuando yo los sumo me da cero, porque es simétrica. Pero en cambio acá, a pesar de ser simétrica, cuando yo hago la sumatoria de los mu sub i, me da distinto de cero. ¿Por qué? Porque si bien acá hay un mu, otro mu, no valen lo mismo. Porque acá hay hidrógeno, pero acá el carbono está en estado de oxígeno. Entonces, la diferencia de electronegatividad al no ser la misma, la polaridad no es la misma, el vector momento bipolar no vale lo mismo. Entonces, cuando sumo, a pesar de que tiene esa geometría, sí la tiene, no se cancela, porque no valen igual. ¿Está? Entonces, ojo con eso. Bueno, después tienen otros ejemplos. O sea, lo mismo vale, por ejemplo, para la tetraédrica, ¿no? Por ejemplo, acá miren, dice no polar. ¿Pero por qué? Porque le dije, el tetraedro es bien simétrico. O sea, acá nosotros esperamos que la sumatoria de los mu sub i me dé cero. Y me da cero porque todos los átomos que están enlazados son cloro, 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 cloro. Pero ¿qué pasaría? Miren acá, es tetraédrica también. Pero acá tengo cloro y los otros tres son hidrógeno. Entonces acá la sumatoria de los vectores momento dipolar, ¿cómo me va a dar? ¿Igual a cero o distinto de cero? Distinto de cero. Distinto de cero, porque ya ahí es simétrica, me debería dar cero, pero no me da cero porque uno de los átomos periféricos es distinto a los otros, entonces no voy a tener todos los vectores momento dipolar iguales y al sumarlos no se cancelan. ¿Mm? Entonces hay que tener en cuenta eso también. En el caso del agua, bueno, ya hemos visto que era polar. Acá el dióxido de carbono, ¿cómo tendría los vectores momento dipolar? Uno apuntando hacia el oxígeno, porque es más electronegativo, y desde acá para allá, otro vector momento dipolar apuntando al otro oxígeno. Como los dos enlaces son iguales, ¿qué pasa al sumar los vectores momento dipolar acá? va a ser cero. Va a ser cero. Por eso es que me dice que es apolar. Apolar o no polar. ¿Mm? Bueno, en el caso del amoníaco, el amoníaco tiene acá un par sin compartir, por eso tiene esta estructura. Repelen mucho los pares enlazantes, este par no enlazante, y tiene esta geometría. Y ustedes dirán, pero acá, ¿cómo me doy cuenta cuando pasa eso? Y bueno, yo acá tengo enlaces que apuntan así, perdón, vectores momentos dipolar que estarían dirigidos en nitrógeno, ¿sí? Todo. Pero estos no se van a cancelar, porque acá tengo un par sin compartir, ¿sí? Que los repele. Entonces esto ya no es simétrico como un tetraedro. Este par sin compartir hace que se alejen mucho los otros. Entonces, eh, no es simétrico esto. Los pares sin compartir, cuando yo tengo una estructura donde tengo pares sin compartir, normalmente suele ser polar. ¿Por qué? Porque esos pares sin compartir alejan tanto a los pares compartidos que le quitan simetría. ¿Mm? Entonces, cuando yo veo pares sin compartir en el átomo central,
eh, prácticamente, sin miedo a equivocarme, puedo decir que esa molécula va a ser polar. Bueno, ahora, ¿qué relación tiene esto con los enlaces intermoleculares? Una vez que yo ya sé distinguir cuando tengo moléculas polares y no polares, ahora sí puedo tratar de inferir qué tipos de enlaces intermoleculares tiene la molécula. ¿Por qué? Porque pasa esto. O sea, si yo tengo una molécula no polar, yo sin miedo tengo que decir el tipo de enlace intermolecular que hay ahí, se llama London. Ese es el tipo de enlace intermolecular. Si la molécula es no polar, hay London como enlace intermolecular y nada más. En cambio, si la molécula es polar, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que tenga hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno, flúor en la molécula, eso va a implicar que es polar, pero como estos átomos son muy, muy electronegativos, se forman dipolos muy fuertes. Y en esos dipolos está interviniendo el hidrógeno. Entonces, este tipo de enlace intermolecular, cuando yo tengo en la molécula hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno, flúor, se llama puente hidrógeno. Tiene que estar hidrógeno enlazado sí o sí a nitrógeno, oxígeno, flúor. En cambio, si a mí me da que la molécula es polar, pero no pasa esto, que ocurre acá, por ejemplo, hace esto, supongamos, o pase esto, y yo haya determinado que es polar, entonces acá hay enlace dipolo, dipolo. ¿Mm? Ahora, algo que tienen que tener presente, cuando hay puente hidrógeno, están presentes las otras dos. ¿Por qué? De estas tres fuerzas intermoleculares, London, puente hidrógeno y dipolo, dipolo, el puente hidrógeno suelen ser las fuerzas intermoleculares más intensas. Después le siguen el dipolo, dipolo, y la más débil de todas es London. Si yo tengo puente hidrógeno, también suele estar presente en las otras dos. La que va a definir la propiedad va a ser el puente hidrógeno. Pero si hay puente hidrógeno, hay dipolo, dipolo, y hay London también. O sea, tengo presente un determinado tipo de enlace intermolecular, también están presentes las más débiles, no las más fuertes, las más débiles. Las más débiles que puente hidrógeno son dipolo, dipolo y London, entonces están presentes esas dos. Cuando tengo dipolo, dipolo, entonces ¿quién más va a estar presente? London. London. ¿Y puente hidrógeno? No. No, No. porque es más fuerte. Es más fuerte. Entonces, si hay dipolo, dipolo, está presente el London. Si hay puente hidrógeno, está presente dipolo, dipolo y London. Y si hay London, hay London. Nada más. Ya vamos a ver, porque todo tiene que ver por cómo se forman esas fuerzas, por eso que están presentes las otras. Pero esto es lo que tengo que tener presente para saber, entonces, qué tipo de fuerza intermolecular tengo presente. Veamos en esta, entonces, si se entendió. Ustedes me van diciendo, ¿qué enlace intermolecular tengo? En el agua, que es polar. Pero miren que cuando es polar podría ser puente hidrógeno, dipolo, dipolo. ¿Qué hay? Puente hidrógeno, dipolo, dipolo y London. Bien, pero principalmente, ¿por qué hay puente Puente hidrógeno? hidrógeno. Por la unión entre hidrógeno y oxígeno. Bien, acá tenemos puente hidrógeno, dipolo, dipolo y London. La fuerza más intensa que tiene el agua es esta, y es la que va a definir sus propiedades. Vamos a dióxido de carbono, que no es polar. ¿Qué tiene entonces? London nada más. Bien. El aldehído, formaldehído se llama este. Es polar. Sí.
pero tengo hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno, flúor. No. No, No, entonces, ¿qué hay acá? es dipolo, Dipolo, dipolo y dipolo. London. Bien, dipolo, dipolo y London. Vamos al tetrafluoruro de boro, no polar, dice. Solamente London. 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 Vamos al ácido fluorídrico. Dipolo, dipolo y London. Dipolo y London, ¿no? Bien, dipolo, dipolo y London. Vamos al tetracloruro de carbono. London nomás. London nada más. Al amoníaco. Puente hidrógeno, pues no. ¿Y qué más? London Dipolo, y dipolo y dipolo, London. dipolo. Dipolo, dipolo y London. El último que tiene. El clorometano. Dipolo y London. Dipolo, dipolo y London. Bueno, ya han notado que el London está presente tanto en las moléculas polares y no polares. ¿Sí? Esa observación podemos hacer. Él está presente en todas. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito a ver qué características tienen cada uno de estos, pero rápidamente porque yo esto se los voy a pasar para que ustedes lo lean y lo estudien. ¿Cómo se forman las fuerzas del London? Hemos dicho que las fuerzas del London están presentes en moléculas que no son polares. Entonces, si son moléculas que no son polares, quiere decir que están así. No hay separación de carga, eso es una molécula no polar. No tiene separación de carga. ¿Cómo se considera que, esto quizá lo define un poquito más, se considera que en algún momento, como esos electrones están en constante movimiento, en algún momento hay una distribución desigual de esos electrones y pasa esto. Entonces, es como si se generaría un dipolo instantáneo. Un dipolo instantáneo, o sea, un dipolo que dura, dicen, unas fracciones de segundo nada más. ¿Por qué? Simplemente porque los electrones al estar en constante movimiento resulta que por cuestiones del azar en un determinado momento están más concentrados en una región que en otra, entonces como si se hubiera una separación de carga por fracciones de segundo. Entonces, una molécula no polar se polariza por fracciones de segundo y contagia a la vecina. Entonces hace que la que se polarizó, que sería un dipolo instantáneo, porque se forma por fracciones de segundo, contagia a la vecina y también hace que se polarice. Pero ya ese dipolo, como ese dipolo se formó por contagio, se le llama dipolo inducido. Inducido porque fue como obligado a formarse por la proximidad del otro que se había polarizado. Entonces, al haberse polarizado, se atraen. Se atraen. Su polo positivo con el negativo de la otra que se polarizó. Y esa atracción entre esos dipolos instantáneos e inducidos es lo que se llama fuerza de London, acá dice fuerza de dispersión, que es lo mismo que London. Profe, o sea que ahí en esa atracción como que un poco deforma la nube, ¿o no? Claro, hay una deformación de la nube electrónica por Pero fracciones de solamente en segundo, un instante, ¿no? claro, por fracciones de segundo. Entonces se polarizan y por eso es que esos enlaces son muy débiles. Son muy débiles porque ocurren simplemente por esa polarización instantánea que se produce de alguna molécula no polar y que contagia a otra y forma dipolo inducido y al estar con esa separación de carga tan transitoria se enlazan entre ellos y como esto es una molécula que se polarizó, contagió a otra molécula que se polarizó y se enlazaron por London. Es un enlace entre moléculas que han formado dipolos muy, muy pequeños, por eso eh, son enlaces muy débiles. Ahora, todas las moléculas no polares forman fuerzas de London muy débiles y yo les digo que no. Hay London inclusive que a veces son más fuertes que los dipolo-dipolo.
¿Y eso de qué depende? Depende de cuánto se polaricen. Miren acá. Toda esta tabla que tienen acá, que yo les voy a pasar el apunte, tienen moléculas que son no polares. Todas son no polares. O sea que todas tienen London. Sin embargo, miren los puntos de ebullición. Varían. Y recuerden que los puntos de ebullición tienen que ver con la facilidad de poder ir rompiendo estos enlaces intermoleculares. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? Me levanto a la mañana, quiero hacerme té, pongo a hervir agua en la pava. La tengo agua como líquida. Doy calor para que alcance su punto de ebullición y comienza a salir vapor de agua y hierve. Cuando se produce el punto de ebullición, yo he logrado romper algunos enlaces, pero no he roto el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno que forma el agua. No he roto un enlace covalente, he roto un enlace intermolecular, el puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque yo en la pava, ¿sí? Yo acá tengo agua líquida. Cuando hirvió, se fue agua, vapor, ¿sí? Sigo teniendo agua. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se produjo ese cambio de estado? Porque rompí enlaces. ¿Pero qué rompí? Rompí los enlaces intermoleculares. En el caso del agua, como tiene puente hidrógeno, rompí puente hidrógeno. No rompí el enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno. En estas sustancias moleculares, cuando se producen esos cambios de estado, justamente los enlaces que se rompen son los enlaces más débiles, que son los intermoleculares. No se rompe el enlace covalente. Entonces acá, fíjense que a pesar de que todos tienen enlace London, no tiene el mismo punto de ebullición. ¿Eso qué me está diciendo? Que el London que tiene no tiene la misma fuerza. No tiene la misma fuerza el London. Entonces, ¿de qué depende? Como hemos visto que la fuerza del London, ¿en qué consistía? En que la molécula se polarizaba y contagiaba a otra, polarizándola también. Entonces quiere decir que acá interesa la facilidad de polarización de la molécula. Cuando la molécula se polarice más fácil, va a formar más fáciles dipolos, estos dipolos instantáneos o dipolos inducidos, y se va a formar el enlace London con más facilidad. Entonces, tengo que analizar cuándo la molécula va a ser más polarizable. Y bueno, la molécula se deforma más fácil cuando tiene más electrones y es más grande. Por eso acá en la tabla estamos comparando el número de electrones. ¿Sí? Yo tengo muchos electrones, ¿sí? Y miren cómo es el punto de ebullición más alto. Acá vale menos 269 y acá menos 152. Aumenta hacia abajo. Y el número de electrones, miren, aumenta hacia abajo. Ustedes dirán, pero ¿a qué se refiere con el número de electrones? ¿Qué número de la tabla periódica me daba el número de electrones que tiene el átomo en la nube? Número atómico. El número atómico. ¿Mm? Entonces ahí lo que estamos sacando es el número atómico. El número atómico me dice cuántos electrones tiene en su nube. El helio tiene 2, el neón tiene 10, el argón tiene 18, el criptón tiene 36. Entonces, cuanto mayor es el número de electrones, es más polarizable la molécula y entonces tiene London más fuerte y por eso tengo puntos de ebullición más fuertes. Porque cuando el London, el enlace intermolecular, sea más fuerte, me va a costar más hacerlo hervir porque me va a costar más romper el enlace. Y también se puede comparar las masas atómicas, esta segunda columna. Yo puedo comparar las masas atómicas, pero ojo que eso es indirecto. Lo correcto es comparar el número de electrones. Pero la masa atómica normalmente es más alta cuando tengo más electrones. Entonces hay una correlación directa, pero no es la causa. Puedo usarlo para predecir al peso atómico, pero no es la causa es el número de electrones. Eso es lo que lo hace más polarizable. Bueno, en el caso de las moléculas, fíjense, estas son las moléculas de los gases nobles. Los gases nobles, ¿qué habíamos dicho? Ellos son muy estables, son tan estables que sus moléculas, miren, son monoatómicas. No se une el helio con otro átomo de helio para formar la molécula de helio. Ni el neón, ni el argón, ni el criptón no hacen eso. Sus moléculas tienen un solo átomo.
del gas noble, ni entre ellos se enlazan para formar moléculas de tan estables que son gases monoatómicos. En cambio, los halógenos, fíjense, en ellos sí se enlazan para formar la molécula. Flúor 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2, ellos forman esas moléculas, se enlazan entre ellos. Y entonces, cuando yo quiero comparar para esas moléculas el número de electrones, tengo que sumar los Z. Un átomo de flúor tiene Z igual a 9. Como son 2, en total los electrones que hay en la nube, entonces son 18. Un átomo de cloro tiene número atómico 17. Como la molécula de cloro tiene 2 átomos de cloro, entonces la cantidad de electrones en la nube va a ser 2 por 17, o sea, 34. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, entonces sacamos así el número de electrones cuando ya son más de un átomo. Sumamos los Z y vemos que aumenta hacia abajo. Y fíjense, hacia abajo aumenta el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque es más fuerte la fuerza de London, porque es más polarizable la molécula. Y bueno, acá también se saca el número de electrones en la nube, la masa molar también se está comparando. Hacia donde aumenta la masa molar suele aumentar el número de electrones, entonces indirectamente puedo comparar. Y aumenta el punto de ebullición, ¿por qué? Porque aumenta la fuerza de London. Entonces, de esa manera, yo puedo comparar cuando yo tengo dos sustancias que tienen enlace London, a ver quién tiene el London más fuerte, entonces quién va a tener el mayor punto de ebullición. La otra fuerza, dipolo-dipolo. Estas ya son fuerzas que están presentes en sustancias que son polares. Entonces, las sustancias polares de por sí ya forman dipolo. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, el dipolo de una molécula. Y bueno, como todas las moléculas están ya polarizadas, es lógico que se vayan a atraer entre ellas. Un dipolo tiene las dos cargas. Entonces se atraen los dipolos y el enlace que se forman entre estos dipolos, que normalmente se suelen representar por líneas de puntos, o sea, así, van a encontrar libros representados así, donde tengo acá la densidad, por ejemplo, positiva, negativa, entonces tengo la densidad positiva, densidad negativa y así. Y estas líneas de puntos son las fuerzas dipolo-dipolo. Son fuerzas que son energéticamente más fuertes que las London. ¿Por qué? Porque estos ya son dipolos que son permanentes. Se dicen que estos dipolos son permanentes porque la molécula está constantemente polarizada, porque hay diferencia de electronegatividad. No es que se polariza por fracciones de segundo. Estos ya son dipolos permanentes. Entonces son fuerzas más intensas. Pero a veces, cuando tenemos masas molares, digamos, muy grandes, puedo llegar a tener tan grande número de electrones en la nube que a veces las fuerzas de London son muy importantes en la fuerza del enlace en sí. Tan importantes que pueden ser superiores a los dipolo-dipolo. Ya cuando veamos el práctico de enlace intermolecular se van a dar cuenta. Bueno, ahora, así como dijimos para London, cuando el London es más fuerte, cuando la molécula es más polarizable, comparaba el número de electrones en la nube, en las dipolo-dipolo, ¿cómo puedo saber yo si tengo dos sustancias que tienen enlace dipolo-dipolo, cuál tiene el dipolo más fuerte? O sea, como para darme una idea de cuál va a tener mayor punto de ebullición. En este caso, como la molécula es polar, quiere decir que acá hay diferencia de electronegatividad. Hay diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Entonces, se pueden comparar. A mayor diferencia de electronegatividad, puedo decir que va a ser más intenso el dipolo-dipolo. Y la última fuerza intermolecular es el puente hidrógeno. El puente hidrógeno, que es un caso especial, podríamos decir, de fuerza dipolo-dipolo, porque también acá los dipolos son permanentes, porque la molécula es polar, no es un dipolo que se forma por fracciones de segundo. Pero ¿qué pasa acá? Acá los dipolos son más intensos todavía que en las fuerzas dipolo-dipolo, porque la diferencia de electronegatividad es grande. Es grande, ¿por qué? Porque el dipolo, el enlace puente hidrógeno se da siempre y cuando yo tenga hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno, flúor, que son los átomos más electronegativos de la tabla periódica.
Entonces voy a tener las diferencias de electronegatividades más altas en los puentes de hidrógeno y por lo tanto las fuerzas dipolo-dipolo más intensas. ¿Mm? Entonces ahí tienen representado, por ejemplo, dos moléculas de agua y la forma en que se llevaría a cabo o se daría el enlace puente hidrógeno. Tenemos enlaces covalentes en las moléculas, pero se enlazan, esta línea de puntos estaría representando al enlace puente hidrógeno. ¿Cómo se da el enlace? Como se llama puente hidrógeno, quiere decir que está entre un átomo de hidrógeno del oxígeno y el par no enlazante de uno de los átomos de oxígeno, porque la molécula es así. ¿Sí? Tiene esos pares no enlazantes. Entonces, voy a... Nuestra molécula, el puente hidrógeno se forma así. ¿Mm? Este par no enlazante podría formar otro puente hidrógeno con otra molécula de agua. ¿Sí? Este hidrógeno puede formar otro puente hidrógeno con otra molécula de agua. Y este hidrógeno puede hacer un puente hidrógeno con otra molécula de agua. En total, ¿cuántos puentes hidrógenos como máximo puede formar entonces una molécula de agua? 4. 4, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el agua puede estar en 3 estados de agregación, ¿sí? Gaseoso, líquido, sólido. Y que los enlaces son más intensos en el líquido que en el gas y en el sólido que en el líquido. Y eso se debe a la cantidad de puentes hidrógenos que forman. ¿Sí? Fíjense que en el gaseoso yo tengo las moléculas más libres justamente porque las he logrado liberar porque he roto los puentes de hidrógeno. En el agua se forman algunos puentes de hidrógeno. Y cuando lo tengo en el estado sólido, forma todos los enlaces puente de hidrógeno que puede formar. Y me queda así. Tridimensionalmente se ve así, que yo les mostré la clase pasada, cuando está como hielo, en estado sólido, que es una red tridimensional molecular, ¿sí? De tipo hexagonal, en el caso del agua. O sea, muchos puentes de hidrógeno. Por eso que cuando nosotros les decía, hacemos hervir el agua, lo que estamos haciendo es romper enlaces puente hidrógeno, pero la molécula de agua sigue estando íntegra. Hemos roto los enlaces covalentes. Bueno, ahí tienen otros ejemplos de puente hidrógeno. Por ejemplo, la molécula de amoníaco. Esto sería el puente hidrógeno para la molécula de amoníaco. ¿Sí? El puente hidrógeno en el caso del ácido clorhídrico. Y también se Profe, pueden justo eso le establecer... iba a preguntar, que cómo al comparar dos puente hidrógeno, ¿cómo puedo saber cuál tiene más fuerte según el punto de ebullición? ¿Cuál va a Bien, necesitar? ya lo vamos a ver. Bueno, hasta acá, hasta ahora lo que les estaba diciendo es que los enlaces de puente hidrógeno se dan entonces entre las moléculas, siempre haciendo de puente el hidrógeno con el átomo muy electronegativo de la otra molécula. Hasta acá estamos viendo enlaces entre moléculas iguales, molécula de amoníaco con molécula de amoníaco, moléculas de ácido clorhídrico con moléculas de ácido clorhídrico, formando puente hidrógeno. Pero puente hidrógeno también se puede dar entre moléculas de sustancias diferentes que tienen las condiciones para formar puente hidrógeno. Por ejemplo, acá tenemos una de agua con otra de agua. Pero acá tenemos un alcohol con otro alcohol. Pero acá tenemos el alcohol con el agua. Miren, este es el enlace puente hidrógeno, líneas punteadas. Dos moléculas de agua enlazadas por puente hidrógeno, dos moléculas de alcohol enlazadas por puente hidrógeno, una molécula de alcohol y una de agua enlazada por puente hidrógeno. ¿Mm? También pueden producirse de esa manera los enlaces puente hidrógeno. Y esta es la razón por la que el alcohol se disuelve en el agua, la formación de los puentes hidrógeno. Estas interacciones son las responsables de que se puedan solubilizar. ¿Mm? Bueno, así como veníamos viendo, cuando el london podía ser más fuerte, cuando el dipolo-dipolo podía ser más fuerte, bueno, en el caso del enlace puente hidrógeno también podemos analizar eso, y como el enlace puente hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo, ¿cuál será el criterio entonces?
De que haya mayor diferencia de electronegatividad. Exacto, esa. Pero esa no es la única. Porque si fuera, por ejemplo, por diferencia de electronegatividad, acá nosotros tenemos determinada diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y flúor. En el caso del agua, tendré otro valor de diferencia de electronegatividad. Pero ¿en cuál sería mayor? El del flúor porque es más electronegativo. Exacto. Sin embargo, el puente hidrógeno más fuerte lo tiene el agua. ¿Y a qué se debe? A que para el caso de la fuerza del enlace puente hidrógeno no solamente afecta la diferencia de electronegatividad, sino la cantidad de enlaces puente hidrógeno que puede formar. La molécula de ácido fluorídrico solamente forma puentes hidrógenos en esta cantidad, dos, digamos, por molécula. Se enlaza así, formando un zigzag por una cuestión estereoquímica, digamos. En cambio, la molécula de agua ya hemos visto hasta cuántos puentes hidrógeno logra formar. 4. Hasta 4. Entonces eso hace que tenga puente hidrógeno mucho más intenso, el agua. En el caso del amoníaco puede llegar a formar también 4 enlaces puente hidrógeno por molécula, pero pasa que es menos electronegativo, entonces tampoco tienen enlace puente hidrógeno más fuerte que el agua. Por eso es la fuerza en enlace puente hidrógeno resulta en balance entre la cantidad de puente hidrógeno que puede formar y la diferencia de electronegatividad. Bueno, acá tienen una tablita que compara ahora ya la fuerza del enlace covalente con los enlaces intermoleculares que hemos estado viendo. Puente hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerzas de London, y ahí está apareciendo ion dipolo, que ya después les voy a hablar de eso. Fíjense la energía del enlace. La energía de los enlaces me da una idea de cuán fuertes son los enlaces. Cuanto mayor es la energía, quiere decir que es un enlace mucho más fuerte. Miren, el enlace covalente, este es un tipo de enlace interatómico, que ya les había dicho que son los más fuertes. Estos enlaces intermoleculares que nosotros hemos estudiado, fíjense en el orden en que anda su energía. Ion-ion sería este el enlace iónico. Y este es el enlace covalente. Miren los valores de las energías de los enlaces. Ven que estos que son enlaces interatómicos son mucho más intensos, mucho más fuertes y difíciles de romper entonces que los enlaces intermoleculares. Los intermoleculares tienen energías pequeñas. ¿Sí? Y en ese orden aumenta la fuerza. ¿Sí? Los enlaces interatómicos son muy fuertes, más fuertes que los enlaces intermoleculares, o sea, entre moléculas. ¿Sí? Y si comparamos los enlaces intermoleculares entre sí, fíjense que el puente hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo más fuerte que el London. El más débil de todo es el London. Pero les hice ya la salvedad de que a veces el London, cuando la masa molar grande, puede llegar a tener mucha predominancia, inclusive por encima del dipolo-dipolo. Hay excepciones. Cuando veamos el seminario, ahí vamos a ver algunos casos. Bueno, aparte de estos enlaces intermoleculares, hay otros tipos de interacciones que conviene verlos. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes lo van a ver cuando veamos el laboratorio número 7, donde ustedes, por ejemplo, van a intentar disolver cloruro de sodio en alcohol o cloruro de sodio en agua. O sea, ustedes van a ir viendo este tipo de interacciones, porque, por ejemplo, cloruro de sodio es un compuesto iónico. Cuando se disuelve genera iones. Entonces, cuando yo quiero estudiar ese tipo de interacción que tienen los compuestos iónicos, quiero ver si un ion va a interactuar con un dipolo o no. Bueno, teóricamente, como el ion ya es algo polar, sumamente polar, cuando se encuentra con una molécula apolar, que no tienen los electrones o la nube electrónica, digamos, polarizada, lo que provoca, como el ion ya tiene un determinado tipo de carga, la polariza. Entonces el tipo, o sea, hace que forme un dipolo. Como hace que se forme un dipolo, ese dipolo se llama inducido. Entonces este tipo de interacción que se da entre ellos se llama así ion dipolo inducido. Un ejemplo sería cloruro de sodio en hexano, porque el hexano es un compuesto orgánico que es no polar. Si esta fuerza de atracción es muy débil, ¿sí? A punto que
prácticamente uno no nota que haya disolución, pero hay cierta interacción. ¿Mm? Eh, Nosotros llegamos a disolver eh, sal en agua. Nosotros sabemos que el agua es polar. ¿Y cómo se da esa interacción? Y bueno, el ion ya es una partícula que directamente tiene determinado valor de carga. Como la molécula del agua ya es polar, entonces va a atraer el lado, en este caso como se trata de un anión, va a atraer el lado positivo del dipolo e interactúa. Esa interacción se llama interacción ion-dipolo, porque se trata de una sustancia polar. Entonces esa interacción sería la responsable de que los compuestos iónicos se disuelvan en compuestos polares, como por ejemplo el agua. Pero se acuerdan, sobre todo los que han ido a consultar por el tema del trabajo integrador, que había que tomar con pinzas esto, porque eh, los compuestos iónicos son solubles en agua, pero no en todos los compuestos polares, en el agua. En todos los compuestos polares no. ¿Por qué? Porque depende de otro factor, ¿no? Que se llama la constante dieléctrica. La constante dieléctrica es una magnitud que me da una idea de la capacidad de interactuar que tiene esa molécula polar con la red cristalina y separar los iones para disolverlos. El agua tiene una constante dieléctrica alta, entonces puede disolver los compuestos iónicos. Pero, por ejemplo, el alcohol, que es una sustancia polar, el alcohol que usamos normalmente, el etanol, no lo puede disolver la cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque a pesar de que es polar, tiene una constante dieléctrica baja. Entonces, ojo con eso cuando tienen en cuenta los compuestos iónicos y cuando ponen que ¿Cómo es es eso soluble de en la agua. dieléctrica? Es una magnitud que me da una idea de la capacidad de interactuar que tiene ese solvente polar con los compuestos iónicos. O sea, me va a dar una idea de la capacidad que tiene de interactuar con su estructura y separar los iones. Si lo logra separar, lo disuelve, si no, no. El agua tiene una constante dieléctrica alta, entonces él puede llegar a separar esos iones de la red y lo logra disolver. Pero el alcohol, por ejemplo, si ustedes van a tener en la guía una tablita de constante dieléctrica cuando hagan ese práctico, ahí lo van a profundizar más, el alcohol no. El alcohol tiene una constante dieléctrica baja, a punto que no logra disolver, no logra romper su red. Entonces no puede disolver cloruro de sodio, a pesar de que es un solvente polar. Y además, ojo, cuando hablemos de la solubilidad de los compuestos iónicos en agua. Inclusive podemos tener varios compuestos iónicos que podemos intentar disolverlos en agua, y a pesar de que el agua tiene una constante dieléctrica alta, no va a lograr disolver a todos los compuestos iónicos, sino a algunos. ¿Y de qué va a depender eso? Porque no es el único factor que influencia. Por ejemplo, habíamos estudiado ya cuando vimos enlace iónico la energía de red. La energía de red me daba una medida de la estabilidad del cristal. Entonces, cuanto más estable sea el cristal, más difícil es romperlo. Y por lo tanto, si no lo puedo romper, no lo puedo disolver. Entonces, yo puedo tener eh, varios compuestos iónicos e intentar disolverlos en agua. Por teoría, yo diría, los voy a disolver a todos porque el agua es un solvente con alta constante dieléctrica. Y no, disuelvo a uno, pero a otro no lo disuelvo. ¿Por qué? Porque seguramente ese que no se disuelve tiene alta energía de red. Entonces no puedo romper la red, ni siquiera con un solvente con alta constante dieléctrica. Bueno, y este último es muy importante, el dipolo-dipolo inducido, que es otro tipo de interacción. Fíjense que no lo estamos considerando como enlace intermolecular, ¿no? Porque acá no se trata de analizar moléculas, sino simplemente de algún tipo de interacción que se puede llegar a dar así esporádicamente. Bueno, este dipolo inducido se da cuando yo tengo una molécula polar con una molécula no polar. Hay cierta capacidad de disolución, a pesar que esperaríamos que no. ¿Por qué? Porque hay una reglita que dice esto, miren. Hay una regla para solubilidad que dice, la unidad disuelve los similares. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Entonces nosotros esperaríamos que agua
disuelva al alcohol, ¿sí? No sé, vamos, por ejemplo, metanol, que la disuelva, ¿por qué? Porque los dos son polares. Que agua no disuelva el oxígeno, porque este es polar y el oxígeno no polar, porque la fórmula del oxígeno es así, tengo dos átomos idénticos, entonces yo digo, este tiene enlace covalente no polar, la otra es no polar, no se va a disolver en agua, porque según la regla de solubilidad, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar. ¿Mm? Sin embargo, nosotros sabemos que el agua sí disuelve algo de oxígeno, porque si no, no tendríamos peces en el río, no tendríamos vida en el agua. Hay seres vivos, respiran, hay oxígeno, ¿sí? ¿Y por qué se da? Porque existe este tipo de interacción dipolo-dipolo inducido, ¿no? Entonces, hay interacción entre el agua que es polar y el oxígeno que es no polar, que es de este tipo. Entonces, la molécula polar forma dipolo, la molécula no polar no tiene dipolo, pero por la presencia de la molécula polar, como pasaba en el London, es como que lo contagia de cierta manera y lo induce, hace que se forme un dipolo inducido. Y entonces se produce una fuerza de atracción entre ellos, y esa fuerza de atracción se llama así, dipolo inducido. Y es la responsable, por ejemplo, de que nosotros tengamos oxígeno en el río, en los mares, que posibilitan la vida, digamos. Bueno, estos tipos de enlaces, yo esto se lo voy a pasar para que ustedes ya los tienen entonces ya vistos, ¿m? Para que ustedes puedan trabajar mejor con su trabajo integrado, porque va a haber caso a algunos les puede haber tocado algún compuesto que tenga una red molecular, ¿m? A algunos les puede haber tocado una red covalente, en cuyo caso no va a haber enlaces intermoleculares, pero si a alguno le tocó una red molecular, sí, va a tener que ver qué enlaces intermoleculares tiene presente. Ahora ya los conocen. Bueno, esto sería la parte de teoría de enlaces intermoleculares y de enlaces covalentes. Nos falta, solamente hemos llegado hasta acá. Hemos visto cuando la molécula con enlace covalente puede ser polar y no polar, cuando tenemos dos átomos enlazados o cuando tenemos más. Hemos llegado hasta ahí. Lo que nos estaría faltando ver ahora son las teorías que explican el enlace covalente. Ahora se las voy a mencionar y vamos a ver hasta dónde nos deja llegar el tiempo, ¿sí? La teoría que nosotros vamos a estudiar para explicar el enlace covalente son tres. La TEP, que se llama teoría de enlace valencia, la TREPEP, ¿sí? Que tiene esos cuatro postulados, y la TOM. Esas son las tres teorías del enlace covalente. La TEP y la TOM son teorías mecánicas cuánticas. Son teorías que tienen su base teórica apoyada en la mecánica cuántica. Ellos básicamente postulan la combinación de orbitales atómicos para dar origen a otros tipos de orbitales en la molécula. Son teorías más complejas, ¿sí? En cambio, la TREPEP es una teoría más simplista que no aporta mucho a describir el enlace covalente, sino más bien a la determinación de la geometría de la molécula. La TREPEP es una teoría que es como una base importante para la determinación de la geometría de la molécula. Entonces, es muy importante. ¿Con quién colabora la TREPEP para la determinación de la geometría? Con la TEP. La TEP es una teoría del enlace covalente que intenta explicar el enlace covalente como si ocurriese una
una superposición o solapamiento de los orbitales atómicos. Recuerden que eran los orbitales. Los orbitales eran regiones del espacio donde nosotros teníamos probabilidad de encontrar al electrón alrededor del núcleo del átomo. Entonces, fíjense en acá, por ejemplo, ¿qué dice la TEF? En la formación de la molécula de hidrógeno, yo tengo dos átomos de hidrógeno, cada uno con un electrón en el orbital 1s, que son esféricos, sabemos que así son los orbitales S. Entonces, allí tengo representados los núcleos de los átomos, y están los orbitales S, esas esferas que están. ¿Qué dice la TEF? ¿Cómo se forman las covalentes? Se superponen o se solapan esos orbitales atómicos, y los electrones que aporta cada uno de los átomos se aparean, estaban desapareados. Es condición para que se forme el enlace covalente que cada uno tenga tantos electrones desapareados como enlaces covalentes vayan a formar. Entre los átomos de hidrógeno se forma un enlace covalente. Entonces es suficiente con que cada uno tenga un electrón desapareado, que al aparearse, ahí los vemos representados por espines, las flechitas, una hacia arriba, otra hacia abajo, respetando el principio de exclusión de Pauli, que se ubican en la zona entre los núcleos de los dos átomos que se están enlazando. Entonces así representa la TEF la formación del enlace covalente en la molécula de hidrógeno. En el caso de la molécula de cloro, tengo los orbitales 3p con los electrones de valencia que van a participar en la formación del enlace, dos átomos de cloro, cada uno con un electrón desapareado en un orbital 3p, que tienen esa forma de lóbulos como si fueran ochos. Siguiendo la explicación de la TEF, bueno, se solapan los orbitales, y en esa región comprendida entre los núcleos de los átomos que se enlazan, se aparean los electrones. Acá tenemos la explicación de cómo se formaría el enlace covalente entre el hidrógeno y el cloro para dar lugar a la formación de la molécula de cloruro de hidrógeno. Se solapa entonces el orbital 1s del hidrógeno con el orbital 3p del cloro. Cada uno tiene un electrón desapareado. Cuando se aparean, esos pares de electrones se ubican en la región de solapamiento entre los dos núcleos de los átomos que se enlazan. Ahora, ¿este solapamiento siempre es posible? No. La TEF pone algunas condiciones para que ese solapamiento tenga lugar. Ese solapamiento tiene lugar cuando los orbitales que se combinan tienen la simetría adecuada para que se produzca el solapamiento y tienen que tener energías similares. Si eso no se cumple, el solapamiento no se produce. Y además, obvio, tiene que tener tantos electrones desapareados cada uno de los átomos según la cantidad de enlaces covalentes que van a formar. También hay que hablar dentro de la TEF de lo que son los enlaces sigma y los enlaces pi. Cuando se producen estos solapamientos, cuando el solapamiento de los orbitales se produce de manera frontal, como ocurre en todos estos casos que vimos, son enlaces sigma. Decimos que se forman enlaces sigma, porque el solapamiento es frontal. En cambio, cuando ocurre solapamiento lateral, como se ve acá, por ejemplo, están señalados así, con las flechitas estas amarillas, este orbital se podría solapar con este otro. Esos son solapamientos laterales, o sea, cuando tengo los orbitales así, interacción de esta manera. Lateralmente, esos son orbitales pi. Ahora, ¿cómo se ven estos enlaces sigma, estos enlaces pi en la estructura de Lewis? Por ejemplo, ahí tengo la estructura de Lewis del acetileno y tengo un enlace triple entre los dos átomos de carbono. Siempre cuando tengo enlaces múltiples, uno de los enlaces es sigma y los demás son pi. Entonces acá, entre los átomos de carbono, tengo un enlace sigma, o sea, ese se va a formar por solapamiento frontal, y tengo dos enlaces pi que se van a formar entonces por solapamiento lateral de los orbitales. ¿Y cómo lo veo eso? Bueno, acá la tienen en la molécula. Esto que tienen acá está hecho acá por solapamiento de orbitales. Este sería el enlace sigma, fíjense, hay solapamiento frontal, y este orbital pi se está solapando lateralmente con este otro, están formando un enlace pi. Y este orbital pi
P del carbono se está solapando con este otro orbital P del otro carbono, por solapamiento lateral, formando el otro enlace pi. Así se está representando entonces los enlaces sigma. Estos también son sigma, ¿sí? Son frontales, fíjense. Acá estaría un sigma, acá está el otro sigma. ¿Se vio? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estos enlaces pi y sigma? Y mm, los sigmas suelen ser más fuertes que los pi. Justamente como el solapamiento es frontal, se produce un solapamiento más efectivo. Entonces esos enlaces son más fuertes. Y los pi, como son solapamiento lateral, el solapamiento no es tan fuerte. Entonces los enlaces pi son menos intensos, digamos, en cuanto a fuerza que los enlaces sigma. Los enlaces pi son más débiles. Bueno, ¿qué más nos dice la TEP con respecto al enlace covalente? No solamente nos dice esto. Eh, bueno, no sé si meterme ya de lleno a esto porque por el tiempo ya, si comienzo con esto no me va a dar tiempo a explicar. Pero bueno, no me va a dar tiempo tampoco a tomarle asistencia ahora. De todos modos, les digo, eh, esta parte que estoy explicando por ahí, la parte del enlace covalente que está quedando pendiente, quizá es lo más pesadito para ustedes para entender para el parcial, ¿eh? Así que yo les sugeriría que no se pierdan la clase del lunes, porque ahí vamos a ver más esto, lo de las teorías de enlace. Son ejercicios que pueden entrar al parcial, de cómo llenar las tablitas esas que hemos visto de la 3P. La TOM, bueno, parece complicado, pero no lo es tanto, ¿sí? Pero yo calculo que el lunes ya terminamos de ver esto, ya lo terminamos de ver, y hacemos algunos ejercicios ya también de enlace intermolecular que son fáciles. Yo les aconsejaría que el apuntecito que les voy a pasar hoy de enlaces intermolecular lo estudien ya directamente. Así de esa manera, cuando hagamos los ejercicios el lunes, eh, ya va a ser simplemente entender la aplicación nada más de la teoría. Es mucho más sencillo. Esto de la TEP, hasta donde les expliqué, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí, acá lo que falta entender es un concepto que se llama hibridación, que eso prefiero mejor tenerlos bien fresquitos a ustedes, no cansados, ya deben estar cansados, para que lo veamos bien, más rápido. Inclusive ustedes ven que cuando uno está cansado hasta estudia más lento, entonces mejor fresquitos para entenderlo bien. ¿Mm? Van a ver que no es difícil, no es difícil. Así que, como esto, no me apuré a terminar con esto porque esto como que no lo necesitan. Justo esta parte de la teoría del enlace covalente no la necesitan para terminar el trabajo integrador, pero el enlace intermolecular sí lo necesitaban, por eso lo adelanté. Esto que está quedando pendiente no les afecta al trabajo integrador. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hoy? No, profe. Bueno, entonces yo les paso el apunte de la parte de enlaces intermoleculares y les pido, como ya la semana que viene, ya y miren, tenemos el parcial el viernes, es así. Entonces, estudien ya directamente, si no han entendido, no es largo, vieron que es corto, pero no van a tener problemas entonces en que resolvamos los ejercicios del seminario. Profe, Bueno, entonces el parcial entra hasta el seminario 4. sí, sí, ya Sí. van a ver que no es complicado. Quizá de esto que nos está faltando ver, lo que más les suele costar es la TOM. Pero normalmente la TOM la suelo dejar por eso para el recuperatorio. La 3P sí la suelo tomar en el parcial, ¿sí?
Por eso lo vamos a ver el lunes, así que por eso le digo, no falten, ¿sí? Porque algún ejercicio de eso va a entrar, pero ya van a ver que no es difícil, ¿no? No es difícil. La TOM la podemos dejar para el recuperatorio. La voy a dar, pero va a entrar para el recuperatorio. Y de enlaces intermoleculares puede entrar, porque ya van a ver que es sencillo. Los ejercicios son los de enlaces intermoleculares como lo que hicimos mientras yo les estaba explicando. O sea, darle una fórmula, reconocer qué tipo de enlace intermolecular, ya han visto que ustedes no han tenido ningún problema en reconocerlo, eh, poder decir cuándo, si yo tengo dos compuestos con enlace LON, cuál tiene un LON muy fuerte, ya han visto que podrían hacerlo. Bueno, así son los ejercicios. Y también, ¿qué más tienen que tener estudiado para poder trabajar bien con el seminario de enlaces intermoleculares? Es la tablita de tipos de sólidos. Porque esa tablita está reuniendo todo, todo. Así que eso les aconsejo que lo estudien ya directamente. Con eso ya van a estar, les diría bien para el parcial. Profe, otra pregunta. El parcial entonces es viernes 20 y la evaluación de los primeros laboratorios es la semana que viene después de esa. Sí, sí, ya vamos a aplicar un día porque es virtual. Ustedes se van a conectar un ratito y Ajá. no van a necesitar mucho tiempo. Ah, la evaluación de laboratorio es virtual. Es virtual, sí. Ustedes van a entrar al aula y, y ya les vamos a informar, ¿no? este, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Eso ya, inclusive ya está hecho, ¿sí? Ya está listo ¿Será? para nada más. Sí, es virtual, tipo multiple choice, pero hace pensar, ¿eh? O a multiple Ajá. choice, pensar. Así que ustedes han ido entendiendo los laboratorios, por eso es importante que los laboratorios hayan sido entendidos. Si ustedes no han entendido, no van a tener ningún problema. Son sencillos los evaluativos. Profe, disculpe, la evaluación va a ser presencial en Jujuy, la del próximo viernes 20. Sí, es presenciales. El evaluativo sí pueden estar en la China, porque ese es virtual. Pero el 20 tienen que estar acá. ¿Sí? Sí, profe. Recording Profe, stopped. disculpe, yo que tenía una consulta. ¿Mañana va a estar en consulta de la mañana? Sí, sí. No sé cómo está el tema de los paros. Porque sí, supuestamente hoy y mañana había paro de todo el gremio de las universidades nacionales, por eso le quería preguntar. No, yo al paro de la universidad no me adhiero. Ah, bueno, profe. Sí, no me adhiero porque nosotros hagamos los paros que hagamos, igual no nos suben el sueldo, así que encima después tenemos que estar recuperando, así que por eso no me adhiero. ¿No? Yo decía el paro de colectivo. Creo que ya no, ¿no? No sé. Bueno, yo sí, mañana estoy entonces presencial en el gabinete ¿A qué hora está mañana, profe? Disculpe. de 9 a 11, de 9 a 11 en el gabinete al costado del anfiteatro. Ah, bien, gracias. Ahí ustedes van a ver el cartelito, el gabinete 7. Tiene su ventana contra el pasillo y al costado del anfi. Bueno, listo chicos, después ya les estoy compartiendo la grabación y el PDF de enlaces intermoleculares entonces. Bueno, hasta luego Profe, chicos. de enlace intermolecular va a ser la teoría y también nos va a pasar el ejercicio, o sea, la guía. Sí, les voy a pasar. Sí, vamos a resolver algo, lo que podamos, digamos, porque también tenemos el miércoles también que podemos repasar. Este, así que algo vamos a ver. Sí, lo demás lo van a poder hacer. Ya van a ver que son sencillos los ejercicios, porque es distinguir nada más enlaces intermoleculares y vinculados a las propiedades que pueden tener en función a lo que hemos visto. No hay mayor complicación. Pero háganme caso, estudien el apuntecito que les voy a pasar de enlaces intermoleculares y estudien esa tabla. Estudienla. Con eso no van a tener problemas.
Bien, Bueno, profe. hasta luego, chicos. Hasta luego. Luego.